Hola amigos, ¿cómo están? Retornamos nuevamente a esta su secuencia Agenda Ambiental, continuando la entrevista con Gladys Vila Piwe. Ella es presidente de ONAMIAP, con quien veníamos conversando sobre el rol de la mujer indígena, ONAMIAP, y cuáles son sus propuestas frente al cambio climático. Un tema muy importante y que se está comentando en estos días a raíz de la COP20 que tiene lugar en Lima entre el 1 y el 12 de diciembre, pero también el espacio de la Cumbre de los Pueblos, donde también pueblos indígenas, entre otras organizaciones, se están haciendo presentes entre el 8 y el 11 de diciembre para alcanzar sus propuestas y comentar sobre las preocupaciones que se tienen sobre el cambio climático. Gladys, comentando sobre eso, en el primer bloque hablábamos sobre ONAMIAP, hablábamos también sobre las preocupaciones que tiene la mujer indígena, y un tema que habíamos estado hablando era la adaptación, la preocupación que tenían con relación a la soberanía alimentaria y la afectación a la mujer indígena y los pueblos indígenas en general. Cuéntanos, frente a estas preocupaciones, ¿qué propuestas están teniendo y están trabajando las organizaciones indígenas desde ONAMIAP? ¿Qué propuestas están alcanzando a las autoridades y o están llevando en este contexto donde la COP se reúne con varios estados y se espera llegar a un acuerdo global para enfrentar y tomar medidas globales para enfrentar el cambio climático? Bueno, con respecto al tema de las propuestas de ONAMIAP fluyen en propuestas muy integrales, como al inicio planteábamos para las mujeres indígenas. El territorio, la tierra, como muchas veces lo podemos ver tan solamente como un recurso, las mujeres indígenas vemos en un tema integral. Por ello, por ejemplo, estamos planteando actualmente frente a todos los desastres que se tienen, o sea, en la Amazonía estamos empezando a tener inundaciones de algunas comunidades, en el Ande, como digo, el tema de la desglaciación, en la Amazonía, por ejemplo, cada 3 minutos se pierde 1 hectárea de bosque por la tala indiscriminada de la madera, la deforestación. Entonces, frente a ello, lo que estamos planteando, por ejemplo, es un trabajo que hemos venido haciendo desde ONAMIAP, pero también desde las organizaciones que hacemos parte del Pacto de Unidad, y finalmente se ha concretado como una propuesta del Pacto de Unidad, y estamos exigiendo al Estado peruano que es necesario y urgente la aprobación y la implementación del Programa Nacional de Adaptación Climática Comunitaria. Esto implica que este programa también cuente con un tema de presupuesto y cuente con indicadores medibles, porque actualmente como que nuestro país está presentando cifras económicas que se ha destinado para el tema de adaptación o mitigación, pero sin embargo eso no tiene una pertinencia cultural ni responde a la problemática ni a las demandas que estamos viviendo los pueblos. En ese sentido, esta propuesta es muy integral, pero a la vez para la implementación de este programa nacional estamos insistiendo que debe de abordarse el tema del agro y el agua, que son temas fundamentales para las comunidades nuestras y también para las mujeres, y con ello garantizar una soberanía alimentaria que esté basado en una producción también ecológica, en una producción sana, que también se reconozcan nuestros saberes y conocimientos previos. Hoy en día los pueblos indígenas y las mujeres nos estamos adaptando frente al cambio climático tan solamente con nuestros saberes y conocimientos, que es el tema, por ejemplo, la cosecha del agua, con una producción diversificada y con una producción ecológica sin el uso de agroquímicos, pero sin embargo nos llenan por todo lado con semillas transgénicas que peligra la sobrevivencia y la alimentación futura de nuestros pueblos indígenas. Y asimismo también para la implementación de este programa nacional se requiere condiciones previas, y las condiciones previas que estamos pidiendo, por ejemplo, es la titulación de nuestros territorios colectivos al 100%. En el Ande y en la Amazonía tenemos más de 4.000 comunidades que solamente tenemos cesión de uso o posesión y no tenemos título. Y sin embargo, el 70% del territorio que usamos o que vivimos los pueblos indígenas está en concesión. Por lo tanto, estamos exigiendo la seguridad jurídica y territorial de nuestros pueblos que hemos venido manteniendo, y asimismo también que se puedan abordar sobre
todo que tenga que ver con el tema de las concesiones que se han dado sin la consulta previa a nuestros pueblos indígenas. Claro, tanto la titulación como el ejercicio de derechos, como la consulta previa y la participación son condiciones para un contexto de gobernanza, condiciones para la implementación de este programa, entre otros esfuerzos. También hablaba sobre las políticas públicas, ¿no? La política del agro, al hablar del tema de las concesiones también. ¿Cómo es el relacionamiento que tienen los pueblos indígenas y cómo ustedes ven a las políticas públicas que muchas veces, en lugar de ir todas en una concurrente actividad en un mismo territorio, trabajando armónicamente y respetando los derechos, a veces son contrapuestas? Entonces, frente a esto, ¿cómo vienen relacionándose los pueblos indígenas con las autoridades para que haya medidas correctivas y además se respeten los derechos de los pueblos indígenas? No solo en estas dos agendas pendientes, titulación, consulta y participación, sino también en una visión de conjunto para administrar mejor el territorio. Bueno, ahí hay un gran divorcio, como hemos dicho, los pueblos indígenas y las mujeres, ¿no? De que ciertamente se cuenta con políticas públicas, pero estas políticas públicas no han sido consultadas ni con la participación de los pueblos indígenas y mucho menos de las mujeres indígenas. Entonces, como tal, tenemos políticas que no responden a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, un tema que nos preocupa enormemente, haciendo un balance del año, por ejemplo, es el tema de nuestro país preside el tema de la COP20 y no es posible, en vez de tener políticas mucho más claras y concretas, haya debilitado los estándares ambientales con la aprobación, por ejemplo, de la Ley 3230, por la cual ONAMIAP y el Pacto de Unidad estamos exigiendo la nulidad de esta ley, pues debilita los estándares ambientales y a la vez atenta contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, frente a ello, lo que hemos planteado las mujeres indígenas es: estaremos alertas a todas las leyes que muchas veces salen sin la consulta de los pueblos indígenas y políticas que, en vez de contribuir, atentan contra los derechos de los pueblos indígenas. Como tal, en las comunidades lo que estamos trabajando es el tema de sensibilizar el tema de esta pertenencia cultural. Basta ya de decirnos que nosotros no somos indígenas porque usamos un celular o porque nos vestimos de manera distinta. Somos pueblos indígenas que hemos existido antes de la existencia del Estado peruano y, como tal, tampoco negamos absolutamente de que seamos obstáculos. Más bien, los pueblos indígenas y las mujeres indígenas somos también actores que vamos a contribuir a que nuestra sociedad vivamos en un tema de equidad y también de que nuestra sociedad pueda ser beneficiada con todos los saberes y conocimientos que contribuyen finalmente a la soberanía alimentaria de todas las familias, sea en la comunidad o sea en la ciudad, ¿no? Y la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas y en todo espacio es clave. Son actores no solo fundamentales para una buena gestión del territorio, sino que tienen derechos reconocidos no solo por nuestra Constitución, sino por un marco nacional e instrumentos internacionales que privilegian y además resaltan la necesidad de tener un tratamiento acorde para evitar que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Creemos y ciframos expectativas que ojalá que todos estos temas siempre se sigan superando, que un tema como la institucionalidad indígena para aportar en estos procesos también ayude también. Claro. Y bueno, éxitos pues en la presentación ustedes de las múltiples propuestas en estos días. Amigos, nos ha quedado muy corto el tiempo, deberíamos en una siguiente oportunidad, te invitamos, Gladys, a seguir conversando sobre este y otros temas de interés. Queremos agradecer su amable atención y será hasta una siguiente oportunidad de que nos encontremos en esta secuencia Agenda Ambiental. Hasta luego. Muchas gracias.